una estupenda dinámica de grupo, así que por favor, los integrantes de la misma que se acerquen. Emilio está, Paul, Nacho siempre está, y Gorka. Vale, fijaos qué argumento más chungo, ¿no? Para todo, para aquello que no son tan técnico. Ya es complicado el concepto de MDM, resulta ser mucho más complicado cuando nos movemos en entorno multidominio. Entonces, bueno, poneros sentados como da la gana, os paso los micros si no lo están ya ahí. ¿Los micros están ahí? Hay uno hasta aquí y el otro se ha perdido. Bueno, perdonad, la culpa es siempre, como siempre, mía. A ver, he conseguido que Dama, consecuentemente Gorka, modere esta mesa, también como moderó Daniel ayer la de Administración Pública. Y nada, un poco más. Te dejo a ti el escenario. Gracias, Gorka, por, como siempre, echarme un cable con estas cosas. Nada, lo que haga falta. Venimos a hablar de MDM multidominio. Va a estar interesante. Tenemos a Emilio Martín González, empezando por aquí. Bueno, primero yo, no me conocéis de todo el día, apenas he hablado, no me habéis visto esta mañana. Gorka Santos, responsable territorial de Dama España para Euskadi. Emilio Martín González viene de Enworld, toda una vida dedicada al mundo de los datos. No voy a decir cuántos años, unos cuantos, ¿vale? A su lado, Paul Rojas, director del DIMAC, Data Management Agile Center, a caballo entre Valencia y Barcelona, no sé si más ahora, por parte de NTT Data. Y Nacho de Simón, ya lo habéis visto más veces. Nacho de Simón es la persona que trajo Qlik a España. Ahí lo dejo. O sea, a mí me gusta decirlo así. CEO de Sanz. Y también muchos años dedicados al dato. Y no se calla ni debajo del agua. Eso también lo voy a decir porque a mí me viene muy bien como moderador. Entonces, arrancamos con MDM multidominio. Y lo primero es lanzar una pregunta así al aire, que no sé quién me lo va a coger, o sí. Yo creo que sí lo sabéis. Y es básicamente explicar qué es lo que entendemos por MDM multidominio, una estrategia asociada al MDM multidominio y qué diferencia hay respecto al enfoque tradicional de MDM. Venga, pues yo la recojo. Básicamente, o empecemos por definir qué es una estrategia MDM, ¿no? Todos sabemos que es aquella estrategia para mantener los datos maestros, que es un gran activo de la compañía, o digamos que conforman los objetos clave de negocio. Hay que mantenerlos limpios, sin duplicados, bien calculados, consistentes entre todos los sistemas por los que pasan y además gobernados por unas reglas totalmente definidas, básicamente. ¿Qué implica hacerlo multidominio? Bueno, pues básicamente estas mismas estrategias de gestión de los datos maestros, cuando llegamos a una situación en la que diferentes dominios se entrelazan entre sí y generan la necesidad de modelizar o modelar relaciones entre ellos, tenemos un caso claro de necesidad de una gestión multidominio. En definitiva, es gestionar datos maestros, tal y como lo venimos haciendo tradicionalmente, en un dominio único, pero con el añadido de que todos esos dominios tienen relaciones entre sí, viajan por diferentes sistemas, viven en diferentes sistemas. Bueno, en esta situación conviene definir incluso una arquitectura diferente de la que definiríamos para realizar un MDM que afectara solo a un dominio, ¿no? Por ejemplo, nuestro dominio de clientes. Voy a poner un ejemplo por intentar aterrizarlo un poco. Típico caso en una multinacional en el que hay que gestionar jerarquías empresariales complejas. Áreas, divisiones, departamentos, zonas, todos son datos maestros, pero existen relaciones entre ellos. A veces, a menudo, relaciones complejas de modelizar. Este departamento solo puede contener datos de esta división solo reporta a este área. Todo eso son relaciones entre datos maestros que hay que modelar y que incluso hay que gestionar de forma histórica. En este escenario es donde hablamos de un MDM multidominio, o de la necesidad de gestionar con un MDM multidominio.
Un poco por... Entonces, si es lo que entendemos por MDM multidominio, la pregunta es, ¿qué factores marcan que una organización pueda aplicar este tipo de estrategias? O ¿qué madurez tiene que tener una organización para hacer esto? Porque entiendo que esto no es una primera implantación de un MDM, no es complicado que vaya por aquí o hay que justificarla mucho. ¿Qué factores consideráis que pueden jugar aquí? Sí. Al final, más allá sea multidominio o no, yo creo que antes de plantearse embarcarse, ¿no?, en un proyecto de MDM, previamente una organización ha tenido que saber gobernar antes sus propios datos. Y lo hemos visto durante toda la jornada. Embarcarse en un proyecto de MDM no es simplemente poner un repositorio y integrar datos, sino que va desde dónde los capturo, qué calidad tiene, qué metadatos asociados tienen esos datos, con lo cual un MDM requiere ya cierta madurez de procesos dentro de la compañía y no solo procesos de negocio, sino también procesos de gobierno y de esa gestión por sí solo. Entonces, uno de los factores es, lo explicaba antes José Carlos, ¿no?, de definir una escalera de madurez y a partir de aquí empezar a saber que cuando necesitas un MDM realmente ya tienes cierta cultura del dato dentro de la compañía y por tanto puedes empezar a un dominio en particular como podría ser el concepto de cliente y a partir de aquí ir escalando e ir incorporando a ese repositorio muchos más datos, sean proveedores, empleados, productos, etc. etc. Y como tú comentabas, ¿no?, establecer esa relación, esas jerarquías entre sí y esas relaciones. Entonces, uno de los principales factores que yo creo es la propia madurez de la compañía en gobernar esos datos para ir escalando dentro de un repositorio. Completamente de acuerdo, y yo añadiría que también entender que el MDM no es solo un sistema, digamos un sistema que está a medio caballo entre la parte operacional y analítica, ¿no? Con lo cual no es solo una madurez en la gobernanza de datos, sino también, por ejemplo, en esa propagación, ¿no?, que decías de, oye, ¿cómo tengo que propagar este dato por todo mi ecosistema? Con lo cual también tienes que gobernar toda esa integración, ¿no? Entonces, esto tiene una componente, yo creo, tecnológica, lógicamente, pero tiene una componente organizativa también importante, porque muchas veces el área de arquitectura del dato con el área de arquitectura más del software de integraciones, pues incluso son áreas diferentes, ¿no? Y eso es una problemática que incluso conlleva luego pues, connotaciones políticas que hacen que bueno, pues eso no, digamos, no escale o vaya alineado en todas las líneas, ¿no? Entonces yo creo que ese es un tema también importante que nos estamos encontrando porque, oye, está muy bien pues, que consolides tu registro único, tu maestro, lo quieras propagar y demás, pero claro, eso tiene que tener una estrategia que va mucho más allá del poder disponibilizarlo, no solo en tu sistema, digamos, analítico, sino también en tu ecosistema operacional y que eso sea una visión compartida, ¿no? Entonces, creo que hay una transversalidad en todas las áreas tecnológicas y de gobierno pues importante y creo que es un reto pues que en algunas compañías por esa realidad quizá más política pues puede ser bastante complicado. Un añadido aquí y lo has comentado, otro de los factores es el uso que va a tener ese MDM. Detrás de un MDM siempre tiene que haber un caso de uso, de negocio. No es implantar IT por IT, porque mis datos tienen que estar en un repositorio único, unificado, con calidad, gobernado, bla, 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 sino que hay un caso de uso, sea transaccional o analítico. Hay muchas compañías que utilizan el MDM como transaccional, como paso previo a analizar los datos de un cliente o de un producto o de un proveedor, sino que también lo están utilizando analíticamente para propagar el dato a sus informacionales y un MDM te puede ayudar a retroalimentar esos transaccionales. Bueno, estáis planteando una situación en la que es complejo implantar un MDM multidominio. Y justo iba a preguntaros eso, el tema del business case, ¿cómo justificamos esa implantación siendo más complicada y metiéndonos en este lío? Pero bueno, no sé si queréis añadir alguna cosilla de esta. O
¿Qué justifica, qué beneficios ganamos con este tipo de implantaciones, sabiendo que son más complejas que habitualmente? A ver, yo por complementar lo que estábamos terminando de decir, efectivamente me parece muy interesante tu observación, que la implantación de un MDM tiene que ir acompañada de un objetivo claro. No es lo mismo implantar un MDM para mejorar mi analítica o mi reporting que para conseguir mejorar mi normativa, ¿no? O el cumplimiento de la normativa. El objetivo tiene que estar claramente definido inicialmente. Tiene que haber un caso de uso detrás claramente definido. En cuanto a tu nueva pregunta, Gorka, repítemela, por favor. No, lo que estaba comentando es cómo justificamos, qué beneficios nos aporta la implantación de un MDM multidominio. Decíamos, es complejo, tenemos business case, ya hemos entrado bien. ¿Qué beneficios adicionales nos aporta, por ejemplo, frente a un MDM tradicional, un MDM de dominio único o múltiples MDM sueltos? Bueno, la primera directa, la visión 360 del negocio, ¿no? Porque al final con un MDM multidominio o con varios MDMs, uno por dominio, es posible que no consigamos tener la visión 360 de la compañía, ¿no? Porque a veces la gestión del dato maestro implica una dupla o incluso 3 conceptos a mantener que son totalmente dependientes. Entonces yo diría que SAP, como ejemplo. O sea, yo, por ilustrarlo en un caso real, un cliente ¿Cree que te que no interrumpa? tiene... ¿Qué caso real? ¿Sectores? Algo que se os ocurre decir, joder, esto funciona Bueno, bien. sectores para mí, cualquier sector. Es decir, muchas veces lo centramos en el MDM clientes, ¿no? Que es el MDM estrella. Prácticamente cualquier sector que te puedas imaginar, pero Sí. ¿qué empresa no tiene por un ámbito de productos, un ámbito de empleado? O sea, cualquier tipo de maestro, eso se puede gestionar, ¿no? Es decir, yo creo que no hay ningún sector que se pueda librar de tener este tipo de aplicativo, pero yéndonos a un caso real, ¿no? Imaginaos una empresa que, oye, al no tener un maestro de clientes, está asignando las operaciones a clientes que en teoría son distintos cuando son el mismo y no son capaces de saber los servicios que tienen contratados con un mismo cliente, ¿no? Y eso es un problema porque, por ejemplo, no puedes calcular realmente el margen al que estás realizando esos servicios, ¿no? O en un ámbito de marketing, por ejemplo. Si tú no eres capaz de identificar a tu cliente, ¿no? Imaginemos un cliente particular que te está viniendo por un canal web o que te está viniendo por un canal de aplicación y demás, pues lógicamente el coste oportunidad de no poder ofrecerle un nuevo servicio que con la combinación de toda esa información le puedas estar mejorando la experiencia del cliente, pues lógicamente ahí tienes un coste oculto, ¿no? O un upselling a lo mejor de un determinado producto o servicio que ya tiene contratado, ¿no? Yo aquí añadiría que históricamente, ¿no?, hay sectores que se prestan más, ¿no?, a tener un MDM. Históricamente, pues sector financiero, sector seguros, quizá por el aspecto más regulatorio que les ha forzado, ¿no?, la normativa regulatoria a tener sus datos, no sé si decir con mejor calidad, porque la calidad a veces es dentro de una organización también puede ser medida, pero también en algunos casos subjetiva. Pero sí que en casos reales, ¿no?, que nos encontramos más es en sector, sobre todo financiero y sector seguros, y cada vez más la administración pública. Ayer no pude estar, pero sí que en algunos ámbitos, ¿no?, de la jornada de ayer se hablaba de estos nuevos MDMs, ¿no?, del ciudadano, el ciudadano 360, pues cada vez más, ¿no?, los gobiernos, tanto autonómicos como a nivel global, se están generando, ¿no?, la necesidad de tener nuestros propios MDMs públicos y concentrando toda la información del ciudadano, con lo cual cada vez más encontramos casos de negocio muy distintos, tanto en sector público como sector privado, con casos de objetivos distintos, pero con el mismo fin, ¿no?, de tener los datos completamente integrados, con los atributos principales, con lo cual intentar conectar con el resto de dominios. Yo apuntaría, ya no por sector, sino por tipología de compañía, ¿no? Compañías que requieren o que tienen una madurez suficiente como para que sus dominios de datos sea algo que viaja entre diferentes sistemas.
mi cliente nace en el CRM, pero el momento que consigo un contrato fruto de una oportunidad en el CRM pasa a mi ERP, e incluso en un tercer nivel puede pasar a otros aplicativos operacionales, qué sé yo, de imputación de trabajo. Al final tenemos el concepto de cliente, aunque sea un único concepto, distribuido en 3 sistemas diferentes. Y de ahí aparecen gaps, obviamente, por las actualizaciones en cualquiera de esos 3 sistemas, que no son capaces de comunicar estas. Entonces, empresas que realmente están maduras en sistemas de tratamiento de sus flujos de negocio son candidatas ideales a implantar un MDM multidominio, ¿no? Y luego quería aportar, no sé, para los que estuvisteis ayer en la charla que aportó Alberto, de ISTAC, si os fijáis, él estaba hablando de un MDM multidominio escondido, ¿no? Porque al final es lo que estaba haciendo con aquellas fases con las que conseguía identificar a un ciudadano con UID, ¿no? Bueno, pues caso de administraciones públicas, ¿no? Bueno, de hecho tenemos un caso real en, bueno, mismo Comunidad de Madrid. Estamos ayudando a la comunidad a montar su MDM del ciudadano y lo vivimos, ¿no? Es multidominio porque el ciudadano nace como paciente, por ejemplo, ¿no? Entonces está en el concepto del dominio de paciente, pero también es estudiante porque forma parte, ¿no? del sistema educativo de la Comunidad de Madrid, o incluso su expediente judicial, con lo cual también puede ser, ¿no? categorizado con otra etiqueta dentro del dominio. Entonces, al final, toda esa información integrada ayuda, ¿no? a la administración pública, en este caso, con un identificador único, saber con esas relaciones en qué modo está actuando esa persona en cada ámbito y en ese contexto. Con lo cual, un MDM por sí solo, ese dato, ese valor no tendrá ningún valor, entre comillas, pero puesto con ese metadato, y es algo que también estamos trabajando, ¿no? De cómo definir correctamente el modelo de un MDM con esos metadatos en cada uno de esos dominios. Y es importante, uno de los retos principales de los casos reales es la jerarquía y los atributos relacionados con esas jerarquías, ¿no? Y cómo lo resuelve la tecnología, que tampoco es fácil, ese reto. No, es que estáis metiendo el caso de uso de ciudadano, ¿vale? Lo primero que nos viene a la cabeza siempre cuando hablamos de persona, digo, DNI. Digo, un recién nacido no tiene DNI. Un menor tiene un DNI temporal. Pero, iba a decir, estamos hablando de personas. Digo, ya, pero si hablamos de personas jurídicas, tienen un CIF que puede variar con el tiempo en función de la forma jurídica. Esto es ya maravilloso. Entonces, lo del UID es súper interesante. Retomando lo que estabais hablando antes, son organizaciones como la Administración Pública también, que vamos a hablar de omnicanalidad. Tienen múltiples departamentos, múltiples áreas, múltiples formas de comunicar, y todo eso hay que juntarlo. Y aquí es donde entra mucho el MDM multidominio. Y sí que me gustaría andar una cosa que habéis dicho, es ¿y cómo comunicamos? ¿Cómo aplicamos, cómo adaptamos los modelos de gobierno precisamente para integrar la información entre estas áreas y que se alimente este MDM? Para mí, para mí al final es común al proceso mismo de gobierno del dato. No es fácil, pero hay un capítulo específico, ¿no? dentro de Dama que lo explica, y os doy la oportunidad, ¿no? Bueno, os recomiendo que os lo leáis. Pero no deja de ser parte del proceso cuando haces un assessment dentro de una compañía. Yo siempre digo, ¿cuándo necesitas un MDM? Cuando realmente tienes para un dato, para un dominio, más de una fuente. Si realmente solo tienes una, no la vas a necesitar, con lo cual tu proceso es mucho más sencillo. Poner un MDM, sea multidominio o no, porque sí, si no hay un caso de uso, no lo pongas. Con lo cual la dificultad para mí es explicarle al cliente, al negocio o a IT, realmente no deja de ser un proceso de gobierno más que dentro de tu etapa de madurez, y que por tanto vas a tener que identificar esos datos que te interesará integrar, medir la calidad, hacer, ¿no? las reglas de supervivencia, de duplicación, bla, bla. Todo ese proceso que al final no deja de ser un recetario, y ponerlo en práctica para operativizarlo, ¿no? Parece fácil, no lo es, no. Pero nos encontramos en que son casos de uso que no deja de ser como si aplicara reglas de calidad del dato,
también tiene su complejidad dentro de una organización. Hay que medir si está yendo bien, ¿no? Lo comentaba, hay que poner OKRs o KPIs que te ayuden, ¿no? a decir si esa estrategia de MDM está funcionando o no. ¿Cómo medimos eso? Hay buenas prácticas y cómo lo medimos. Es que ahí está la clave. Ahí está la clave. Sí, no, pero algo que añadir eso de cómo podemos medirlo o buenas prácticas que podamos traernos aquí. Yo creo que está muy vinculado a la presentación que nos ha hecho, lógicamente uso, es decir, al final con cuántos sistemas estás propagando, cuántos sistemas están utilizando esta información. Yo creo que tiene una ventaja, o teóricamente no, el MDM nace con esa etapa de calidad, cosa que muchas veces cuando se realiza un caso de uso, pues no. Y yo creo que eso es una ventaja, ¿no?, para un dato de tal importancia como un dato maestro que se va a acabar propagando, ¿no? Si no eres capaz de medir o de poner esa quality gate, por decirlo así, antes de que se propague, pues lógicamente lo que propagarás pues, no estará bien, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que eso es un poco la manera de medirlo, por un lado calidad, por otro lado el uso que tiene luego dentro de la compañía. Bueno, hablando entonces de herramientas, vamos a entrar un poquito ahí. ¿Hasta dónde llegan? ¿Qué podemos decir hoy en día? Ostras, esta es mía, porque ¿hasta dónde llegan? Y luego ya veremos. Si llegan, bueno, con inteligencia artificial ya prácticamente no. Uy, lo has dicho tú, no espera, no. No, al final, técnicamente, siempre lo digo, se puede hacer todo. Al final es medir también el coste-beneficio y el retorno de la inversión que te pueda llegar a dotar a la compañía. En NTT Data al final tenemos casos reales, tanto que han empezado tenemos que implantar una plataforma tecnológica de MDM, digo, bueno, pero espérate, ¿qué es lo que esperas que te aporte, ¿no?, esa plataforma? ¿Con qué dominios de datos? ¿O lo quieres hacer único dominio o lo quieres hacer multidominio? Puedes valorar si tienen un acelerador esas plataformas, ¿no?, cuando ya vamos a herramientas, sin entrar a decir nombres, por supuesto. Pero también tenemos casos reales, al contrario, que han nacido con un desarrollo a medida porque no necesitan todas las capacidades de un MDM. Al final un MDM no deja de ser pues, un proceso de ingesta, con unos procesos de calidad, con unos procesos de consolidación para generar el golden record, luego con ciertas capacidades de gobierno, de metadatos, de seguridad, de propagación, de data stewardship para poder hacer temas de revisión de esa información a través de pantallas o incluso temas de GDPR o de BPM, ¿no?, por detrás. Entonces, construir esto desde cero también tiene un coste, ¿no? Entonces, dependerá de esas funcionalidades que requiera el cliente, pues irse hacia una herramienta que tenga todas esas capacidades o un desarrollo a medida que simplemente sea una integración de datos, calidad y generar del golden record. Entonces, también hemos visto casos en que hemos empezado a desarrollar el caso de uso a medida y dices, ostras, Paul, te doy la razón cuando hicimos el análisis de coste-beneficio y acabamos comprando una herramienta de mercado, sea el Ferrari, ¿no?, de Gartner o el que está por debajo, da igual, pero te acaban dando la razón. Entonces, aquí al final es coste-beneficio, qué capacidades requiere la compañía dentro de ese MDM. Quizás estamos en un nivel de madurez incipiente o inexistente, con lo cual con una base de datos y una ETL y calidad de datos es suficiente. Y a medida que vas avanzando, entonces ya te planteas, cuando ya tienes más de una fuente, necesitas generar ese versionado, tener la trazabilidad y linaje porque el compliance, el auditor te lo requiere. Entonces ya plantéate irte a una herramienta que se ajuste, ¿no?, haciendo un benchmarking o como sea. Es un poco lo que vamos viendo. Y cada vez más, ojo, que no quiero abrir el melón de la IA, quizá más adelante, pero cada vez más la IA pues cubrirán, ¿no?, sustituirán esos MDMs probablemente. El tiempo real también, ¿no? Dice que muchas veces empiezas, ¿no?, una propagación batch y demás, y resulta que luego los casos de uso pues, ameritan a que vayas a una integración más real time, ¿no? Pero bueno, ya que hemos abierto la veda de la IA... Déjame, antes de tener melón de la IA... Lógicamente... Antes de tener melón de la IA, riesgos
Es que me parece súper interesante, estamos hablando ahora de, oye, nos hemos encontrado estos problemas, riesgos que podamos prever, porque cuando entremos a ella vamos a hablar solo de ella, o sea, lo tengo muy claro. Pues ponemos solo una. Los riesgos que vemos ahora, decimos, nos podemos encontrar con esto, ¿qué cosas podemos hacer para intentar mitigar esos riesgos de implantación? Perdona que te rompa, Emilio. Está para ti, pero solo por complementar lo que comentaba Paul. Yo efectivamente, bueno, hablaba con Paul antes de entrar aquí, antes de la presentación sobre esto, sobre la elección entre algo a medida o una herramienta, ¿no? Y bueno, yo comparto todo lo que él dice, porque además tiene mucha experiencia en implantación de herramientas, y creo que por complementar, sería interesante que el desarrollo o la herramienta tuviera capacidades de gestión de las solicitudes o de las aprobaciones, de los flujos de aprobación, ¿no? Esto creo que es algo que debe estar en las herramientas, y luego si pueden facilitar en alguna u otra medida el retorno de información a los operacionales o a la fuente, pues incluso mejor, ¿no? Pero bueno, por complementar un poco eso. Bueno, riesgos. Esto acaba embebiéndose dentro de tu flujo de negocio, con lo cual es un sistema crítico, ¿no? Lo decíamos antes. Por lo tanto, de partida ya le tienes que asignar esa criticidad. Es decir, si el día de mañana el sistema falla, tienes un problema, porque ya no vas a tener la misma realidad alineada entre sistemas, ¿no? Incluso muchas veces la integración que haces originalmente entre sistemas ya no lo haces porque la haces a través del MDM, con lo cual te tienes que dar cuenta que está en el camino crítico, ¿no? de tu flujo de negocio. Entonces, desde luego tienes que pensar con esa perspectiva, ¿no? Y eso, lógicamente, pues vas a meterle muchas más, vamos a llamarlo quality gates, ¿no? Dentro de todo el proceso a la hora de hacerlo. Yo creo que un riesgo importante es precisamente dentro de ese proceso de negocio todas esas excepciones, ¿no? Que pueden hacer que tu flujo a la hora de construir ese MDM multidominio pues quizá no sea todo lo perfecto que quisieras y por lo tanto te genere determinadas inconsistencias, ¿no? Entonces yo creo que el punto de partida es precisamente trabajar muy bien ese flujo de negocio, esos caminos, esas excepciones, como todo. Seguramente no podrá ser perfecto porque habrá N realidades, pero sí que tienes que tratar de hacer un pareto, ¿no? Es decir, oye, que haya un mínimo que suponga el 80, el 90, el 95% de tu casuística y ese 5%, digamos, restante, pues si no puedes alcanzarlo, ¿no? Porque a lo mejor el coste-beneficio no conlleva el poder hacerlo así, por lo menos que no sea relevante, no tenga un impacto relevante dentro de tu business case, ¿no? Si le doy la vuelta, impacto positivo. Bueno, al final, y yo por poner un ejemplo, estamos trabajando en un cliente, ¿no? Precisamente el sector asegurador, e intentando visualizar. Ellos ya tienen un MDM actualmente, simplemente en modo batch, con lo cual la consolidación de los datos a veces tarda, ¿no? Entonces, y ahora están valorando la posibilidad de hacerlo en modelo real time. Por el simple hecho de que cada vez más, ¿no? La sociedad empieza un proceso con la aplicación móvil, dejamos el móvil, nos saltamos al PC porque nos ha llamado el gestor o nuestro, ¿no? Gestor de póliza o del seguro, y luego terminamos hablando al call center, con lo cual, siendo multicanal, necesitan tener el MDM con los datos prácticamente que hemos ido dando en ese flujo, y que ha ido recogiendo el sistema prácticamente de inmediato, con lo cual el parar ese camino crítico, ¿no? Que comentabas tú, saltando de canal y no tener esos datos que ha ido proporcionando el cliente en cada momento y los vas consolidando vía eventos, pues para ellos es un time to market que necesitan cubrir. No le puedes decir al cliente, no, espérate, que vas a existir en mi sistema a partir de mañana. Llámame mañana para saber tu póliza, ¿no? El cuánto... O algo que siempre aporta mucho valor, que es, perdona, ¿quién eras? Claro, exacto. Entonces, generar tu ID de cliente. Entonces, valorando el cómo generar, ¿no? Y hay ciertos datos que no puedes decir, no, los voy a consolidar mañana, ¿no? Entonces, le estamos ayudando un poquito a definir ese modelo
de MDM y a lo mejor será pseudo MDM hasta que consolide en modo batch, pero entre medias vas generando ese dominio a base de los datos que has ido consolidando a través de esos eventos que han ido sucediendo en los distintos canales. Y digo todo esto porque es un riesgo, que al final tú quieres vender algo de forma más o menos inmediata, que el cliente ya disponga del precio de la póliza lo antes posible, de esos datos que has ido recogiendo por el camino. Y esas capacidades pues probablemente no las tengan todas las herramientas, con lo cual estamos yendo a un modelo de multitecnología, que parte de ese desarrollo se basa en una plataforma, en una tecnología de mercado, pero luego acabarás cubriendo con desarrollos a medida para lograr ese fin, ¿no?, del caso de uso. ¿Algo que añadir en capacidades? No, ¿no? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Algo que añadir en capacidades? Digo, no, está todo así, porque hay muchas capacidades muy nuevas y muy bonitas para impactar ahora en el MDM. No sé si tenéis alguna en la cabeza. No, realmente hablemos de ella. Vamos a ver, porque aquí hemos venido a hablar de ella. No, bueno. A ver, es un impacto real en las herramientas, lógicamente, y no solo en el uso. O sea, alguien se puede llegar a plantear, ¿para qué quiero un MDM? Si esto ya me lo resuelve el amigo. Bueno, ¿O no? ¿Quieres comentar tú o comento yo? Vale. A ver, a nivel de capacidades plataformas y herramientas de mercado con capacidades de IA ya existen, ¿vale? Cada vez más están integrando pues, desde poder consultar los datos mediante el lenguaje natural, el poder consultar el dominio o el golden record a través de un chatbot, eso es lo básico, o incluso con capacidades de desarrollar parte de ese modelo, ¿no? Pero cada vez más, el otro día conversaba con un cliente que se estaba planteando desconectar su MDM. ¿Por qué? Porque simplemente, ¿no? Había puesto a jugar dos agentes, había generado dos agentes, uno en formato, en el flujo de ingesta, donde le estaba proporcionando los datos de 2 o 3 sistemas, del CRM, del call center, también de temas de póliza, y decirle, bueno, ¿qué me puedes sacar de aquí? Genérame tú mismo el golden record. Y a partir de aquí ir generando mini agentes orquestados, por supuesto, porque no vale el que, lo comentaba antes, ¿no? Macarena, decir máquinas contra máquinas, ¿no? Hablándose, no, sino con un flujo más o menos gobernado, incipiente, y dices, ostras, si con un agente puedo conseguir algo, integrar el dato con cierta calidad y generar el golden record, ¿para qué me voy a gastar el dinero en una plataforma de MDM o generarla yo desde cero? Entonces ya estamos evolucionando el concepto de MDM mediante agentic, ¿no? Agentes de IA. De hecho, muchos de los procesos de normalización y de duplicación hoy en día son agentes. ¿Eso es todo lo que vas a decir de la IA? No, me lo creo. No, totalmente alineado. A ver, yo creo que el futuro tiende a eso. Evidentemente dependerá de la complejidad, ¿no? A lo mejor en un contexto más sencillo pues es más fácil orquestar ese flujo. Como decíamos antes, en un contexto más complicado, de más sistemas, de unas reglas más complejas, pues bueno, habría que ver un poco el resultado que da, pero desde luego merece la pena probarlo, ¿no? Porque montar un MDM pues es un sistema caro, esa es la realidad, y luego hay que mantenerlo. Con lo cual, bueno, y totalmente de acuerdo con lo que dice Nacho. Es decir, todo lo que es, por ejemplo, normalización de direcciones, temas tipo corísticos y demás, pues yo creo que ya es una herramienta que te aporta muchísimo valor. Es más, que te permite incluso ya corregir sobre origen y que ya sea todo parta bien, ¿no? del mismo origen y demás. O sea que, bueno, pues ya es una herramienta que está completamente integrada dentro de este tipo de sistemas. Los fabricantes o las compañías que se dedicaban a esto han cambiado totalmente su modelo de negocio. Yo conozco un par de ellas, ¿no? ¿Y han cambiado hacia dónde? A dónde vendían agentes. Han salido del concepto de procesos batch y de servicio en el cliente y demás, y despliegan un agente en tu infraestructura y ya está. Base de datos normalizada, deduplicada. O sea, pues salimos del MDM monolítico de toda la vida, vamos a decir, sea multidominio o no. Digamos, hay algunos elementos, o sea multidominio, hay algunos elementos que ya son agentes hoy
que el propio proceso esté gestionado por una IA, ¿no? El propio proceso de generación del MDM. Podría ser que estuviésemos hablando, estamos hablando de una sustitución de las herramientas de MDM por flujos de MDM basados en IA. Quizá algún día llegaremos a eso. Yo creo que de momento hasta no llegar a tener un modelo entrenado con esas capacidades va a ser difícil, porque al final las herramientas de mercado ya tienen, ¿no?, ese flujo muy a día de hoy determinista, llamémoslo así, pero que tarde o temprano capacidades que el humano no somos capaces de ver, ¿no?, o de programar, lo llegarán a saber hacer, ¿no?, esos agentes. Y simplemente el caso en particular que comentabas intentaba reducir el coste computacional de duplicar, de generar el golden record, porque muchas de estas herramientas al final, desgraciadamente, el coste es más basado en el número de registros, ¿no?, o los atributos, con lo cual en cambio en otros casos de uso donde es el computacional lo que estás pagando, aquí no, es el storage, cuando el storage debería ser súper barato, ¿no? Pero bueno, ahí no voy a entrar. Pero sí que el intentar simplificar ese proceso de MDM mediante la IA, tarde o temprano llegará a un alto nivel, ¿no?, de accuracy que te permitirá reducir el uso de un MDM. Y nosotros, por ejemplo, a veces lo que sugerimos al cliente es si todo aquello que puedes hacer con una NTL o con calidad, ¿no?, un proceso de calidad para intentar reducir, ¿no?, el coste del MDM, pues hazlo antes, ¿no? Hazlo antes. No lo dejes. Claro, ¿no? Entonces es el concepto de más de costes, ¿no?, de FinOps. Data quality by design. Debería Data Quality by Design. ¿Alguna otra innovación que os interese comentar aquí o cerramos capítulo de herramientas? Puede ser. Vale. Eso es lo que viene. De lo que tenemos ahora, y lo que hemos visto. Joder, está chulo. Estamos hablando de agentes, estamos hablando de toda la parte de remediación, tirar hacia atrás, a corregir los datos en origen. Pero ¿cuál es la realidad? ¿Dónde estamos? ¿Qué dices? Joder, esto está ahí, estamos casi, pero ¿dónde estamos realmente hoy en día? Y hoy en día es hoy, que es 25 de junio del 25. No dentro de un mes igual estamos hablando de otra cosa. Pero no sé si decís, oye, ahora mismo esto es una limitación. Yo creo que la limitación es la madurez de las empresas a la hora de adoptar este tipo de sistemas. Es decir, en mi visión, ¿no?, que yo tengo de algunos clientes, muchos aún, digamos, tienen MDMs monodominio, normalmente orientados a clientes, y están saliendo de ese tipo de soluciones porque la implantación quizá no fue todo lo buena posible, ha habido un proceso de aprendizaje y ahora requieren de una evolución. Entonces, se están repensando un poco todo eso, también bajo un paradigma de una serie de arquitecturas pues, que les dan más flexibilidad, escalabilidad y demás, cosa que antes no tenían, o estaban en un paradigma de herramienta que quizá pues, no les ha convencido del todo. Y en ese, digamos, dominio más core están tratando un poco ya de evolucionar también hacia otros dominios. O sea, yo de momento no he visto muchas compañías que tengan, digamos, esto súper maduro, que digamos que es una realidad, ¿no?, que están propagando pues, los maestros principales de los diferentes dominios empresariales a lo largo de toda la organización, de los sistemas y demás, y que eso les está funcionando a la perfección, ¿no? También el negocio es una realidad cambiante, con lo cual muchas veces, oye, a lo mejor tú has definido una serie de requisitos
y pues el día de mañana tienes una adquisición, ¿no?, de otra empresa y eso te cambia o te mete nueva entropía, ¿no?, dentro de lo que es el sistema, o el negocio cambia, ¿no? Y imagínate que te abres de un paradigma de particulares a otro de empresas y por lo tanto tienes que ampliar esa parte. Es decir, bueno, pues pero la verdad es que es difícil encontrar casos en los que digas que tienen dominada esa realidad para muchos dominios de datos y muy maduro, ¿no?, a la hora tanto de operarlo como de evolucionarlo. No sé cómo lo veis vosotros. Yo al final la complejidad de algunos clientes que estamos viendo es sobre todo cuando quieren cruzar, ¿no?, conceptos que son más trending topic, ¿no?, a golpe de tweet, el llevar el MDM hacia formato federado o formato data mesh, ¿vale? Ahí ya generar más entropía todavía, ¿no? Pero bueno, eso ya requiere de bastante más madurez dentro de la organización y sobre todo en multinacionales, ¿no?, donde quieren tener un MDM de cliente ya, pero es que también tengo ciertas barreras legislativas o de cada país, con lo cual el tener un único dominio de cliente o de proveedor que me valga para todos los países es complicado, ¿no? Entonces, y además hacerlo federado. ¿Quién es el owner de ese MDM, de esos datos, ¿no? Con lo cual, alrededor de MDM, cada organización tendrá unos challenges y lo importante es sobre todo el punto de partida, de el para qué lo necesito y hacia dónde quiero llegar y con qué medios dispongo. Sobre todo el cuestionarme estas preguntas antes de embarcarme, ¿no?, a un proyecto de esa envergadura. ¿Nacho? ¿Lanzamos cubo? Bueno, sí, cubo, ¿no? Jolín, ¿no? Hemos acabado con ello. Ha quedado clarísimo. A ver, yo cuando Pues digo no que habéis el entendido TMS es duro, la gente dice, bueno, ¿cómo va a ser duro? Es duro, ¿vale? Y no digo organizarlo. Pues nada, entonces dejamos el cierre. Bueno, yo os agradezco vuestra presencia. Como siempre, un máster cuando os escucho. Y bueno, como todo se graba, aunque no vais a poder reconocer vuestra voz. Pero bueno, lo importante es eso, que todo el conocimiento del Data Management Summit nosotros lo ponemos a disposición gratuitamente en el canal de YouTube y la mesa redonda en Spotify, porque hay gente tan friki que se escucha la mesa redonda en Spotify yendo al trabajo, ¿vale? Entonces, bueno, regalitos, Make ETL Great Again, una S pensado, a ti he pensado una XL y a ti he pensado una L, pero bueno, y a ti un XXL como yo. Coño, ya el gorro lo tienes. ¿El libro? ¿Ves? Pues, ¿Tú tampoco? Bueno, pero el problema es que el libro tengo uno solo. Entonces, bueno, Gorka, tú y yo no nos vemos, entonces se lo doy a Nacho porque como nos vemos, vale, pues mira, Nacho, y nada, pues, bueno, gracias chicos. A ver, ahora aquí tenemos una otra dinámica de grupo, pero yo me la saltaría, ¿vale?